Saludos y bienvenidos a nuestro primer video tutorial de la clase de Estadística Básicas de la UAS con el profesor Leónido Rosario. Estaremos tratando nuestro proyecto de investigación de la Unidad 2 de Organización de Datos. Los integrantes somos Eliezer Pérez Alcántara, Heldris Albertis Pérez de la Rosa y su servidor, Ramfi Darío Holanda Morillo. Realizamos una serie de pasos dentro de lo que está el primer paso, que fue la recopilación de los datos con respecto al peso en libras de 40 estudiantes entre las edades de 15 a 18 años. La herramienta que utilizamos para recolectar los datos fue el formulario de Google, como podemos ver en la siguiente imagen debajo, donde constaba de dos partes. Una era la primera pregunta, donde iban a seleccionar su edad de acuerdo a si era de 15 a 18 años. Iban a seleccionar si era 15, 16, 17 o 18. Y en la última pregunta iban a colocar el número de su peso en libras. Contestando esta siguiente pregunta. En la siguiente imagen podemos observar que fueron las 40 respuestas fueron las recolectadas, donde está representado en el porcentaje de estudiantes de acuerdo a su edad. Podemos ver que el gráfico circular representa los colores según su respectiva edad. En el siguiente formulario de Google a Excel están los datos con su edad y su respectivo peso. Están organizados de manera que cada vez que un estudiante entraba y llenaba el formulario. Pero en el siguiente paso, en el registro de los pesos de los estudiantes, los datos anteriores los colocamos en una tabla donde están los pesos. Y en la tabla debajo están los datos organizados de menor a mayor, del peso menor al peso mayor. En el tercer paso fue la elaboración de la distribución de frecuencia, donde calculamos el rango según la fórmula fue 90. La clase para realizar la tabla fue 6. La anchura resultó ser 15 y el límite inferior fue 90. A continuación, para seguir con los demás pasos, seguirá mi compañero Eliezer Pérez. El siguiente paso aplicado fue la distribución de frecuencia de los pesos de los estudiantes entre las edades de 15 a 18 años. Como pueden observar, ya tenemos el cuadro completamente lleno, correctamente, claro, gracias a los datos suministrados por mi compañero Ramfi en la diapositiva anterior, donde obtuvimos los datos de acuerdo a las fórmulas. Como pueden observar, tenemos la columna de las clases, la frecuencia simple, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Para obtener la primera clase, como sabemos, buscamos el límite inferior, nos dio 90 y la anchura de la clase fue 15, o sea, le sumamos 15, 90 más 15, 105. Así lo fuimos haciendo hasta completar 7 clases y alcanzar el número mayor de los datos encuestados, claro. Luego, para llenar la frecuencia simple, ubicamos la tabla de registro que tenemos aquí. Y como vemos, fue de la primera clase, que fue 90, y menos de 105 nos dio 3. Aquí tenemos el 3. Y así lo fuimos haciendo sucesivamente, claro, hasta hacer la sumatoria y tener 40 datos de los encuestados. La frecuencia relativa, que se expresa en por ciento, como sabemos, consiste en cada uno de estos valores dividirlo entre el total de datos, que es 40, y multiplicarlo por 100. 3, por ejemplo, 3 entre 40 por 100 nos dio 7.5. Así lo vamos a hacer con cada uno hasta obtener un 100% para hacer la sumatoria. También tenemos la frecuencia acumulada, que consiste en la primera fila, se queda igual, 3 y 3. Para obtener el segundo resultado, procedemos a hacer de la siguiente manera. 3 más 14, 17, 17 más 10, 27, y así lo vamos haciendo con cada uno hasta alcanzar el total de los encuestados, que es 40. Ya para la frecuencia acumulada relativa, que también se expresa en por ciento, se hace de la siguiente manera. Con cada uno de estos valores se divide entre el total de datos, pues que es 40,
y se multiplica por 100. Ahí está. Como pueden observar, ya tenemos todas las columnas de la frecuencia llenas completamente, correctamente. Y por lo que procedimos a calcular, a buscar los hallazgos o comentarios, podemos establecer lo siguiente, ¿verdad? Que hay 3 estudiantes que tienen un peso entre 90 y menos de 105 libras. Lo pueden observar aquí, en la que se aplica para la primera clase. También tenemos que 14 estudiantes tienen un peso entre 105 y menos de 120 libras. Nos ubicamos aquí, la segunda clase. Ya estos datos recolectados fue de acuerdo a la frecuencia simple. También podemos comentar o decir los siguientes hallazgos de acuerdo a la frecuencia relativa. Podemos decir que hay un 35% de estudiantes que pesan entre 105 y menos de 120 libras. Nos vamos al cuadro, 35%, y aquí está. También que hay un 2.5% de estudiantes que pesan entre 105 y menos de 180 libras. Nos vamos al cuadro, 2.5, y aquí está la clase. Ya estos datos, como les decía, pertenecen a la frecuencia relativa. También podemos deducir lo siguiente, de acuerdo a la frecuencia acumulada, que 27 estudiantes pesan entre 90 y menos de 135 libras. Nos vamos al cuadro, 27 estudiantes, y vemos que en este caso abarca desde la primera clase, segunda, hasta la tercera. También podemos plantear que 38 estudiantes pesan entre 90 y menos de 165 libras. Nos vamos al cuadro, ubicamos el 38 y vemos que abarca desde la primera clase hasta la quinta. Ya esos datos son de acuerdo a la frecuencia acumulada. De acuerdo a la frecuencia acumulada relativa, podemos decir, en por ciento, claro, que hay un 80% de estudiantes que pesan entre 135, no, perdón, entre 90 y menos de 150 libras. O sea, que abarca desde la primera clase hasta la cuarta. Ya estos fueron los datos recopilados de acuerdo a cada frecuencia, ¿verdad? Ahora les dejo con mi compañero Heldris, el cual le va a explicar los datos en una gráfica. Bueno, ya continuando con la última parte de nuestro proyecto, que vendría siendo la gráfica. Como pueden ver aquí, nosotros utilizamos una gráfica de histograma para representar los valores de la frecuencia simple. Como pueden ver, están ubicados de acuerdo a la cantidad de estudiantes y su peso. Como pueden ver, esta barra representa a los estudiantes y aquí abajo el peso. Bueno, están también acorde para confirmarle, de acuerdo a la frecuencia simple, como ven que explicó mi compañero Eliezer anteriormente, que fue esta que está aquí. Y esta gráfica la podemos describir de la siguiente manera. En esta gráfica, como pueden ver, existen 14 estudiantes que pesan entre 105 y menos de 120 libras. Esos 14 estudiantes se representan por este 14 de aquí, de esta barra, y como ven, 105 y menos de 120 libras. También podemos ir viendo por otra parte que mientras que otros 3 estudiantes tienen un peso entre 90 y menos de 105 libras. Esta vendría siendo esta barra de aquí, como ven, 3, que representa 3 estudiantes, y aquí 90 y menos de 105, que vendría siendo el peso en libra. Por otro lado, también se diría que 24 estudiantes tienen un peso entre 105 y menos de 135 libras. Serían estas dos barras, se suman 14 más 10, vendrían siendo los 24 estudiantes. Y como vemos aquí abajo, la libra, como dije, 105 y menos de 135. Aquí. Por otro lado, también se diría que 2 estudiantes que tienen un peso entre 165 y menos de 195 libras se vendría representando por estas dos últimas barras, 1 y 1, las sumamos, sería 2, y eso vendrían siendo los estudiantes, y aquí abajo, como ven, 165 y menos de 195, desde ahí hasta acá. Ahora, en esta gráfica, como vemos, utilizamos también la gráfica de histograma para representar la frecuencia relativa. Como ven, la frecuencia relativa se expresa en por ciento y es de acuerdo a esta que está acá.
Esta gráfica se podría describir de la siguiente manera, que el 35% de los estudiantes que pesan entre 105 y menos de 120 libras se representa aquí por esta barrita que está aquí, que es 0.35, eso vendría siendo el 35%. Y como vemos aquí, el peso en libras, que es 105 y menos de 120, como hubiera dicho. También, por otro lado, el 6% de los estudiantes que tienen un peso entre 165 y menos de 195 libras se expresa por estas dos últimas barritas, que son 0.03. Las dos las sumamos y nos daría 0.06, y ese vendría siendo el 6%. Y como vemos aquí abajo, 165 y menos de 195 libras, como hubiera dicho. También podemos decir, por otra parte, que el 60% de los estudiantes que tienen un peso entre 105 y menos de 135 libras se representa por esta barra que está aquí, 105, menos de 105 y 105, disculpen, y menos de 135 libras serían estas dos. Esta es 0.35 y esta es 0.25, la sumamos las dos y daría 0.60, que ese vendría siendo el 60% de los estudiantes que pesan entre ese renglón de 105 y menos de 135. Por otro lado, el 28% de estudiantes que tienen un peso entre 135 y menos de 165 libras vendrían siendo estas dos barritas de aquí, como vemos, 35 libras y menos de 165 serían 0.13 y 0.15, la sumamos y nos daría 0.28, ese sería el 28% de estudiantes que están entre ese renglón. Y por último, el 8% de los estudiantes que tienen un peso entre 90 y menos de 105 sería esta columnita aquí, esta barrita, que es 0.08, ese sería el 8% de los estudiantes que pesan entre 90 y menos de 105. Ya eso fue todo. Aquí se termina ya la explicación del proyecto que el profesor nos asignó y de la organización de datos. Y muchas gracias por prestarme atención y me despido. Bueno, nos despedimos con esta frase.